tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Uno, dos, los dos. Ahí está, ahí está. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está la iglesia del Mundo de Fe aquí en Querétaro? ¿Cómo se nota que los chavos están acá, ¿verdad? Y acá a este lado. ¿Cómo está, familia? ¿Cómo está iglesia de Dios? ¿Cómo está hijo e hija de Dios? Apláudele porque es para él. Los aplausos siempre son para Cristo, no es para el que está aquí enfrente. Entonces cuando aplaudas, aplaude grande, aplaude fuerte. Dios es un Dios de grandezas, Dios es un Dios completo, no es un Dios pequeño. Entonces cuando le quieras aplaudir a Dios, dale un aplauso a Dios. Hoy yo te quiero compartir un poco acerca de mi vida, de mis experiencias, de lo que he pasado. Y al final quiero darte una palabra que Dios puso en mi corazón el día de ayer. Y si me preguntaras, ¿saben cómo se titularía esta plática? Por decirlo así, la verdad es que no es algo específico, ni es algo que yo traiga ya así determinado, pero si me preguntaras, ¿cómo le dirías a la plática de hoy? La plática sería, ¿cuántas veces te ha fallado Dios y cuántas veces ha llegado tarde? Pastor, ¿a quién me invitó a predicar? Es un hereje. ¿Cómo que Dios llegó tarde? ¿Cómo que Dios me falló? Te voy a hacer una pregunta. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que oras y que no hay respuesta? Si no, pregúntale a Job. Ahí te lo dejo de tarea. Te voy a platicar un poco. Yo nací en una casa, pues prácticamente normal, ¿no? Dentro de lo que tenemos, o el concepto que conocemos como normal. Tengo dos hermanos, un hermano menor, que de todas maneras es más alto que yo. Tengo una hermana mayor, y yo soy el del medio, o sea, soy el jamón del sándwich, la parte sabrosa. No me tengo que echar porras yo, sino ¿quién? Y bueno, tengo mis papás, gracias a Dios, que ahí están en casa. Crecí en una familia con valores, ¿no? Donde me decían que me portara bien, que amara a mis hermanos, que respetara a mis papás, etc. Familia mexicana promedio, fuimos de muy bajos recursos. No te puedo decir que vivíamos en la pobreza, pero sí teníamos mucha escasez, tuvimos muchas cosas difíciles, vivimos muchas cosas difíciles, pero al final yo siempre crecí en una familia que me inculcó el amor y el respeto, ¿no? Los ceniceros volaban en mi casa, como en muchas, ¿no? Cuando mis papás se peleaban, había pleitos, había problemas. Y de repente, un día mi papá llegó a la casa diciendo que había conocido a Jesús. Yo juraba que era un vecino, ¿no? Algún doctor o algo así. Mi papá le platicó a mi mamá de Jesús, mi mamá fue a la iglesia, ellos le entregan su vida a Cristo, se convierten, y entonces yo era muy pequeño para este entonces mi mamá era católica de hueso colorado, ella cumplía con su religión, y no voy a hablar mal de la religión católica, simplemente digo que yo estaba acostumbrado a ir a misa, porque mi mamá iba a la iglesia, y mi papá cuando le habla de Cristo, para mí en ese momento no hubo un cambio tan drástico, no entendía, solo dejé de ir a un lugar para ir a otro, ¿no? Pero ahora mis papás daban gracias por los alimentos, ahora mis papás me ponían a leer la Biblia, iba a la escuelita dominical, ¿no? Donde llegaban con estos niños que me enseñaban a decir versículos, para mí estaba cool, estaba chido, yo decía, mira, pues ya tengo más amigos, pero llegó la etapa difícil en la vida de cualquier joven. ¿Cuál es? ¿Cuál cree que sea la etapa difícil? Las mamás, la adolescencia, es la adolescencia. Yo estoy segura que es la adolescencia, sí, es la adolescencia. Donde tú crees que eres perfecto, donde siempre tienes la razón, donde te avientas tiros hasta con tu sombra porque nadie te aguanta, ¿no? Ni tú mismo, no te puedes ver al espejo porque ya te estás echando pleito. Y entonces entré en esa etapa complicada. Y recuerdo que mi papá me dijo, Alan, tenemos que hablar de hombre a hombre. Y yo dije, chale, cámara con mi jefe, me va a hablar de dónde vienen los niños. Yo ya sé de dónde vienen los niños, papá, ¿no? Me sentó. Y para sorpresa mía, mi papá me dijo, Alan, tú no eres cristiano. Le dije, a ver, diríamos en el DF, barajéamela más despacio, ¿cómo que no soy cristiano? Yo voy a la iglesia, leo la Biblia,
oró por mis alimentos y me dijo, leer la Biblia no te hace cristiano. Yo dije, he vivido engañado toda mi vida. Dije, ¿cómo que no me hace cristiano leer la Biblia? No. Le dije, bueno, pero oro en las mañanas. Dijo, tampoco te hace cristiano. Dije, pero papá, bendigo los alimentos. Me dijo, eso tampoco te hace cristiano. Yo le dije, entonces, ¿eso qué me hace? Me dijo, religioso. Cristiano te hace entregarle tu vida a Cristo por decisión y convicción. Eso te hace cristiano. Que hay un cambio radical, que hay un cambio verdadero, que la gente ve un testimonio vivo. Dijo, todas las personas pueden cargar su Biblia bajo el brazo. Dijo, un musulmán puede cargar el Corán. No cambian las cosas. Y entonces yo dije, ok, entonces no soy cristiano. Entonces, ¿cómo podría ser cristiano? Y mi papá me llevó a Romanos y me dijo, por cuanto todos pecaron. Me dijo, yo leo y tú interpretas. Le dije, va. Me dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado? ¿Y qué es lo primero que dice el ser humano, muchachos? No, bueno, o sea, yo no soy como el Chapo. Pues no. O sea, te comparas a Bin Laden, ¿no? Me encanta porque siempre que te dicen, ¿eres malo? No, yo nunca he matado. Es porque no has podido, ¿no? Porque el que se te cierra en la calle, si trajera una pistola se la vacío. Y entonces mi papá me dijo, no te compares con lo peor. Me dijo, compárate con Cristo, ese es el estándar. Y entonces yo dije, no, bueno, si me comparo con Jesús, como que sí salgo debiendo. No soy tan bueno. Y entonces me dijo mi papá, dice la palabra que el que confiese con su boca, ese será salvo. Tú tienes que confesar que Cristo es tu Salvador para ser hijo de Dios, para irte al cielo. Y entonces me dijo, Alan, ¿quieres hacer esta oración? Y para sorpresa de mi papá, yo le dije, ¿tengo opción? No, porque si los papás te dicen, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? Haz lo que quieras. Ya como hijo dices, chale, ya no me dejó, ¿no? Porque es peligroso que uno diga, ¿segura mamá? ¿No? Entonces mi papá me dijo, ¿quieres? Y yo le dije, ¿tengo opción? Y me dijo, sí. Me dijo, sí, tu salvación la decides tú, no yo. Y le dije, no quiero. Obviamente esto le partió el corazón a mi papá, pero me dijo, ok, me dijo, está bien. Me dijo, ¿qué quieres? Dije, no, hombre, yo quiero disfrutar la vida. Y me encanta, ¿no? Porque me dice, ajá, ¿y qué es disfrutar la vida? No, papá, pues ir al antro, chupar, tener novias, con mis amigos, escuchar la música que quiero, ¿no? Mi papá se reía y me decía, ok. Me dijo, sí, está bien. Me dijo, solamente te digo que el día de mañana vas a regresar herido y al final le vas a tener que entregar tu vida a Cristo, porque ya sabes de Él, porque ya lo conoces y porque en algún momento te vas a dar cuenta que lo que está en el mundo es efímero y se termina y te lastima. Nada te va a dejar satisfecho. Obviamente, como cualquier joven fue, yo escuchaba a mi papá, bla, 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 bla. Yo dije, sí, chido, cámara, sí, gracias, ¿no? Y al final le dije, órale, sí, jefe, va, gracias. En todo este tiempo, yo ya había iniciado en la actuación. ¿Cómo inicié en la actuación? A los 5 años, mi papá tenía un amigo que abrió una empresa de castings o de comerciales, a la cual me invitaron, y entonces yo estaba muy chiquito y le dijeron, oye, lleva a tu hijo para que haga un casting de Big Vaporru, y me quedé en el comercial, ¿no? Y entonces de ahí me encantó y empecé a hacer comerciales de imagen. Luego tuve que hacer mi propia voz de un comercial y así inicié en el doblaje. Entonces, para los 12, 13 años, yo ya llevaba la mitad de mi vida trabajando y haciendo doblaje, haciendo lo que me gustaba al final, ¿no? Entonces yo decía, mira, yo gano mi dinero, o sea, ¿qué necesito? ¿Por qué voy a necesitar a mí? Tengo una familia completa, tengo lo que quiero, gano mi propia lana, me puedo comprar mis consolas, porque es en lo que piensas cuando estás chavito, ¿no? O sea, puedo comprarme el Mario, lo que sea, pues estoy bien. Y entonces empecé a tomar mi vida en mis manos. Y entonces yo veía que mi papá me decía, te vas a dar contra la pared. Y claro, cuando estás joven tú dices, ay, tú porque ya estás ruco, papá, tú ya viviste tu vida. ¿Por qué crees que te lo dicen? Justo por eso, porque ya lo vivieron. Si un papá te dice, no toques ahí el contacto, y ahí vas de imbécil y tocas el contacto, ¿qué crees que va a pasar? Te va a dar toques, claro, y el papá no te lo dijo porque te odia, te lo dijo porque a lo mejor en algún momento también metió los dedos, ¿no? O si tu mamá te dice, Alan, no toques el agua cuando esté hirviendo, y ahí vas tú y metes la mano, ¿qué crees que va a pasar? Física pura, ¿no? O sea, acción, reacción. Y entonces mi papá dejó que Alan hiciera lo que quisiera. Y obviamente
empecé a juntarme con las personas no adecuadas. Aquellas que, las mamás, yo siempre digo que en cuanto tienen un hijo, cuando tú naces, siento que le ponen un chip a la mamá, así de que sabe todo, ¿no? Y tienen como cámaras en todos lados. Yo le decía a mi mamá que era bruja. No sé si les ha pasado a ustedes, pero tú puedes ver el sol así, y le dices, ya me voy, mamá, y te dice, llévate chamarra. ¿Y tú qué piensas? Estás loca, mamá, no estás viendo el sol, llévate chamarra, eso es lo que te estoy diciendo. Te sales sin chamarra y ¿cómo regresas? Empapado. Y tú dices, cámara, ¿cómo sabe? Yo sé que Dios tiene impacto ahí, nos hizo una mala broma a todos, así es la vida, ¿no? Y yo recuerdo que mi mamá me decía, aguas, los amigos no existen, solo Dios es el amigo fiel. Obviamente en este punto yo no lo entendía, lo tiraba a la basura. Empecé a tomar malas decisiones, ¿no? A ir a las fiestas no me convenían, que en ese momento yo no lo entendía, y empecé a llevar una vida desenfrenada. Y además yo en México nací en un barrio, o sea, cuando te digo barrio no es así una colonia, no, es un barrio. O sea, yo me juntaba con gente que robaba, que asaltaba, que robaba autopartes, que repartía droga. Yo en algún momento de mi vida transporté marihuana, o sea, esos eran mis amigos. O sea, cuando estoy hablando de que en serio viví en un barrio, es neta, por eso mi vocabulario, ¿no? No digo es en serio, digo es neta, ¿no? Entonces, recuerdo que para este tiempo a mí me encantaba el fútbol. Yo sé que las oraciones de mis papás me cuidaron de muchas cosas. Yo nunca caí en las drogas, yo nunca probé las drogas, aunque convivía con ellas. Y mi papá me dijo, ok, Alan, no te voy a obligar a ir a la iglesia, no te voy a obligar a ser cristiano, solamente hay una condición en esta casa. Vas a leer la Biblia todos los días conmigo. Y yo decía, cámara, va, que está bien, todo sea por salir a las fiestas, no hay bronca, ¿no? Yo leía todos los días la Biblia con mi papá, lo hacía por obligación. Pero dice la palabra de Dios que siempre, siempre deja algo. La palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca, porque es poder de Cristo, no es del ser humano. Y entonces yo sé que esto evitó muchas cosas, pero para no hacerles el cuento tan largo, llegó un punto en mi vida donde yo me empecé a dedicar al fútbol. Y yo dije, yo voy a ser futbolista, dejé la actuación y dejé todo. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque desde que somos pequeños, el ser humano nunca está satisfecho. ¿Cierto o no es cierto? Contesten, sin miedo. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí es cierto, que tengo razón, que nunca está satisfecho? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice, no, yo sí he estado satisfecho? Bien, bien. No hay mentira en esta iglesia. Bien, pastor. Ha hecho un buen trabajo. Piénsalo. Desde niño, cuando los Reyes Magos te traen algo, ¿no? Yo que crecí en una casa no cristiana al principio, cuando los Reyes Magos me traían algo, el primer día bajaba, veía en el árbol el avión y era de ¡wow! Y lo abría y lo traía 2 horas. ¿Y qué pasaba a las 2 horas? Estaba agotado el juguete. Y como ser humano siempre es igual. Entonces obviamente para mí no era suficiente, ¿no? Y si andaba con una chava después decía, no, es que esa está más guapa, o esa es más buena onda, o esa es más popular, entonces mejor quiero andar con esa. No, y yo no tengo carro, entonces necesito un carro. Y así iba mi vida de continuo. Y mi papá me decía, tú necesitas a Cristo. Y mi papá era como ese Pepe Grillo. Todos los que somos aquí, ¿no? Hijos. Y también los que son papás ahora y fueron hijos. Tus papás son como Pepe Grillo, pero fresa, ¿no? No puedes hacer esto, Ana. No te juntes con esa persona, please. Ese no es tu amigo. ¿Con quién te estás llevando? Mi papá era ese Pepe Grillo. Ese Pepe Grillo que me decía, ¿a dónde vas? Y yo, a una fiesta. Alan, tú necesitas a Dios. Y yo decía, ya cállate. No se lo decía porque me volteaban los dientes, ¿no? Nada más lo pensaba. Yo decía, ya cállate. Él decía, yo no necesito a Cristo. Y cuando yo me harté, llegó un punto en mi vida crucial. Yo iba a dedicarme al fútbol. Tuve una fractura primero en el hombro, en la clavícula. Traje clavos y entonces tuve que reposar del fútbol 8 meses. En esa época de reposo, un amigo me dice, Alan, voy a hacer casting para la academia. Yo no sabía ni qué era eso, porque yo me dedicaba a ver fútbol y Los Simpson, eran los programas que yo veía. Y entonces me dijo, voy a hacer un casting. Lo acompañé. Yo no cantaba, nunca me había interesado, ni siquiera era de que cante el niño en las fiestas, tampoco, no cantaba nunca, no me gustaba cantar. Y entonces lo acompañé y recuerdo perfecto que yo le dije, sí te acompaño. Yo me llevé un balón, me fui en shorts y en tenis de fucho. Yo le dije como buen mexicano, en lo que tú haces tu casting yo hago las cascaritas, yo armo la reta, órale va. Y literal yo me dediqué a armar las retas ahí en el casting.
Y el día del casting me dice mi amigo, oye Alan, te saqué una papeleta, haz el casting. Y yo, hombre, ¿cómo crees? Que los vatos son cantantes profesionales, toman clases de canto, unos ya hasta discos han grabado, ¿yo qué voy a hacer ahí? Le dije, ve cómo vengo. Ándale, hazlo, mira, ya había hecho amigos, ¿no? Y eso sí, los adolescentes somos bien independientes. No, no mamá, no me digas qué hacer, no papá, no, tú no sabes nada. Pero cuando hay broncas, ¿a quién corres? Con mamá. Bien machito, pero ahí estaba marcándole, oye ma, ¿cómo ves? ¿Hago el casting o no? Y ayer les decía, ¿qué te va a decir tu jefa? Para las mamás todos los bonitos somos bonitos. Eres perfecto. O sea, así te ensucias, te ves guapo, ¿no? Y yo les decía, ¿qué me iba a decir mi mamá? Sí, mijo, hazlo, ¿no? Y recuerdo que mi mamá me dijo, mira, Ganel, no ya lo tienes ganado, vas por el sí. Esos son los alientos de la mamá, ¿no? Bien chido. Y yo decía, no sé si me alentaste o me acabas de tirar al piso. El chiste es que hice el casting y me quedé. Y para mí y para mi familia fue una sorpresa. Aunque yo ya había estado en los medios y en la televisión, siempre me había enfocado en la parte actoral, no en la parte de cantante. Entro a la academia, mi vida cambia completamente, salgo, me voy de gira y yo dije, mundo, agárrate. Tengo todo lo que quiero a los 18 años. Teniendo mi departamento, teniendo mi carro, haciendo lo que quisiera. Claro, tú me podrías decir, bueno, pero no eras Justin Bieber. No, pero a mi nivel tenía todo lo que yo quería, no necesitaba más. No necesitaba más. Y entonces, recuerdo que mi papá me hablaba, ¿no? Cuando me salí de la casa, me salí porque evidentemente yo vivía hasta un extremo de la ciudad y en México el tráfico es mortal. Y el trabajo me quedaba 2 horas, entonces me cambié de casa para que me quedara cerca. Y recuerdo que mi mamá me hablaba, hola hijo, ¿cómo estás? ¿No? ¿Te quiere hablar tu papá? Y yo decía, no, por favor. Me lo pasaba y antes de decirme Alan, me decía, Alan, tú necesitas, listo. Y yo le colgaba. Le empecé a colgar las llamadas. Empecé a dejar de ver a mis papás. Y yo decía, yo no necesito a Cristo, tengo todo. No sé si alguna vez te sentiste así o te has sentido así, decir, yo no necesito de Dios. Yo necesito echarle ganas. Yo necesito ponerme las pilas. Y yo decía, tengo talento. Empecé a hacer novelas también. Y recuerdo que pasó lo que me habían dicho que iba a pasar. El ser humano nunca está satisfecho. Y entonces después de cantar en el Auditorio Nacional y en el Palacio de los Deportes y en la Arena Monterrey y llevar más de 6 meses de gira, ¿qué crees que pasó? Me aburrí. Y dije, chale, ya no me gusta cantar. Salgo y es lo mismo. Y sí, pues te gritan, está padre, y luego me regreso al hotel y estoy solo como perro. O sea, eso no está chido, ¿no? Y entonces dije, no, es que ¿sabes qué? Se me hace que es porque no soy cantante, yo soy actor. Me voy a ir a Azteca Novelas. Y entonces hablé a TV Azteca, oiga, quiero actuar. Claro, empecé a actuar y dije, esto era lo mío, lo que callamos las mujeres, la vida es una canción, a cada quien su santo, todo, pasé por todos. Y yo decía, no, claro, la actuación. Y evidentemente salir a la calle y que me pidieran una foto, que una chica se me acercara, que una mujer se me ofreciera, incluso que un hombre se me ofreciera, que yo llegara a un antro y me abrieran las cadenas, ¿sabes? Todo esto. Y yo decía, estoy viviendo el sueño de cualquier joven. Y lo único que esto va generando es un vacío en tu vida que no entiendes en el momento. Eso es real. Yo te puedo decir que yo disfrutaba estar en el antro. El problema era a las 2 horas o 3 cuando estaba briago abrazando el inodoro y vomitando y chillando, ¿no? Todos a las 2 de la mañana terminan adorando a San Inodoro, porque ahí está hincado así. Y entonces obviamente en la borrachera sale la verdad, ¿sí o no? No, es que me rompe el corazón, carnal, esa vieja, ¿no? Y ese desgraciado, y estoy solo, y me siento vacío. Pero al otro día, ¿cómo te fue? No, estuvo increíble la fiesta, papá, increíble. Y entonces es una constante, y mi papá me decía, tú necesitas a Cristo. Y recuerdo que en algún momento yo dije, la actuación ya no me llena. Y entonces me empecé a frustrar porque dije, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Yo dije, ya tuve novia, tengo mi carro, tengo mi departamento, salgo en la televisión, tengo amigos. ¿Por qué no estoy pleno? Porque cuando yo era honesto en 5 minutos en mi casa, en la soledad, yo decía, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento solo? Y entonces dije, ¿qué me gustaba? ¿Qué me gustaba? Y ahí está el ser humano en su mentalidad y en sus fuerzas. ¿Qué hago para ser feliz? Tener una buena familia. No. ¿Qué hago para ser feliz? Tener un buen trabajo. No. Tener
más dinero, no tener a la novia o al novio más guapo o la más guapa. Y el ser humano, dice la palabra de Dios, nunca está satisfecho. Y yo les ponía ayer un ejemplo y les decía, mira, si tú no crees en Dios, se los decía ayer, no importa, sácalo de la ecuación, vamos a hablarlo sin Cristo y tú me vas a decir si tengo razón o no. Yo les decía, cuando tú te enamoras de alguien, cuando te gusta ese chico o esa chica por primera vez, ¿qué pasa? Hay maripositas en la panza. Y pasa el chavo que te gusta, ay, está ahí, por ti. O pasa la chava y tú, ay, qué guapa eres, ¿no? Aún como cristianos, no, Señor, voy a orar por esta mujer. Mientras no le impongan manos, todo está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a emocionarte con cosas, ¿sí o no? Y cuando, al principio de una relación de noviazgo, los que han sido aquí novios o tuvieron novias, yo me acuerdo que cuando sonaba el celular y yo empezaba a andar con una chica y yo decía, ¡ay, es ella! Y me emocionaba. Y claro, los hombres nos hacemos los machos, ¿no? La mujer sí es más de que le vale y hasta lo presume con las amigas. ¡Es Federico! Y todas, ¡ay, es Federico! Contéstale, ahorita, mi amor, ¿cómo estás? El hombre no, el hombre se siente igual, pero lo disimula y entonces el hombre dice, voy al baño, ¿no? Avanzas, están todos tus amigos y tú estás, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás, cosita hermosa? Pero checas que no te estén viendo, pero también nos volvemos locos y también sentimos maripositas. A los 8 meses no es la misma emoción, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Es más, la Biblia te dice que el amor es una decisión, no es un sentimiento. Tú le dices a tu corazón, ámalo, porque el enamoramiento se acaba. Entonces todo se va acabando. Cuando yo no tenía carro, yo buscaba tener un carro. Cuando tuve mi primer carro, a los 6 meses quería uno más nuevo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca está satisfecho. Dilo conmigo, nunca está ¿qué? Y entonces mi papá me decía, Alan, solo Cristo trae satisfacción. Y yo decía, cállate, Pepe Grillo. Decía, cállate, no, yo voy a encontrar la satisfacción. Y buscando la satisfacción, saltando de las mujeres al alcohol, o a la fiesta, o al trabajo, y no encontrando la plenitud, yo dije, ¿qué? El fútbol, claro. Es que yo estoy hecho para ser futbolista. Regresé a jugar fútbol. Y entonces, en esta etapa, pues yo ya no estaba tan chavito, dije, es la última oportunidad que tengo. Y tenía un amigo que era visor del River Plate en México, y me dijo, oye, se va a abrir un torneo de la Liga Argentina en México. Si te quedas, te vas al equipo de primera división del River Plate. Y yo la verdad es que tenía muy buenas cualidades y aptitudes para el fútbol, era muy bueno. Y entonces dije, me voy a probar, me probé, ¿y qué crees que pasó? Me quedé. Y me dijeron, Alan, tú te vas en 3 meses a Argentina. Y yo me sentía pavorrea, yo decía, todo lo que hago me sale bien. O sea, yo ya veía descartar, así desbancando a Messi y a Cristiano Ronaldo en los balones de oro, ¿no? Y yo ya me visualizaba ya. Y entonces recuerdo que empezó a pasar algo en mi vida. Mi hermano se convierte, mi hermano menor. Te voy a contar algo muy real y es bien importante y tómalo con mucha atención. Yo no me convertí antes porque no tuve un buen testimonio en casa. Yo tuve papás cristinos, le decía yo, no, tú no eres cristiano, tú eres cristino. Yo no tuve un testimonio que me hiciera decir, wow, yo quiero eso. Y entonces yo decía, ¿por qué voy a ser cristiano? Me porto mejor que muchos cristianos. En TV Azteca, ¿sabes cuántas chavas y chavos me predicaron borrachos? Estaba yo en la fiesta y llegaba alguien, ya te digo, ya en el alcohol sale todo, ¿no? No, ¿tú sabías, Alan, que Cristo te ama? Y decía, no, pues dile que te ame a ti, mijo, ¿por qué andas? Y entonces yo decía, ¿por qué me voy a convertir? ¿Por qué ser cristiano cuando soy mejor persona que ellos? Claro, en tus obras. Yo pensaba que por mis obras. Entonces, recuerdo perfecto que en esta etapa mi hermano se convierte y me dice, Alan, tengo que platicar contigo. Mi hermano menor era como, no sé, pues yo creo que como la guayaba y la tostada, ¿no? O sea, hacíamos todo juntos, todo el tiempo éramos uña y mugre, de verdad éramos los mejores amigos. Era mi compañero de pachangas, de parrandas, de cosas malas, de todo. Y entonces me dice, pero él era muy cohibido, o sea, yo era el todas mías y él era como un señorcito, hasta se vestía así con pantaloncito de vestir, ¿no? Y un día me dice, Alan, te tengo que contar una gran noticia. Y yo dije, ya tiene novia, por fin ya me había espantado este. Le dije, sí, claro, vamos a ver. Nos fuimos a tomar un café y entonces se siente y me dice, llegó con esto. Y yo lo vi y dije,
Se salió así de la casa por mis papás, ¿no? Yo creo. Y se siente y me dice, Alan, le entregué mi vida a Dios y es lo mejor que me ha pasado. Y yo en vez de ponerme contento dije, le lavaron el cerebro a este baboso. Le digo, ¿a poco? Sí, yo hoy quiero ser pastor. Y me empieza a hablar con una pasión. Y yo decía, Houston, tenemos un problema. Dije, se acabó mi compañero de briagas, se acabó mi compañero de fiestas, se acabó mi compañero de mujeres. Y yo le decía, no, ¿por qué? Si estamos bien así. Me dijo, Alan, no sabes lo que te estás perdiendo sin Cristo. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿sabes qué? Qué bueno, te veo tan contento que me da gusto. Y le dije, qué bueno, tú sí necesitabas a Dios porque eras una basura. Porque el ser humano siempre le echa la culpa al de enfrente, ¿sí o no? Yo estoy amargado, ¿por qué? Por la mujer que tú me diste, Señor. Es que mis hijos, es que mi papá, ojalá y tuviera otra mamá. ¿Cuántas veces le dije eso a mi mamá? Ojalá yo hubiera tenido otra mamá, pero como buena mamá mexicana con la chancla me callaba siempre. Pues es la única que tienes, desgraciado, ¿no? Pero todo el tiempo estamos echando culpa, ¿no? Siempre estás bien tú, ¿sí o no? Siempre el que tiene la razón eres tú. Y entonces recuerdo que yo le dije a mi hermano, qué buena onda, qué chido por ti. Le dije, a mí me interesa. Y él me dijo, necesitas a Cristo. Y yo le dije, yo no necesito a Dios, no me hace falta. Le dije, me voy a ir a Argentina, gano mi dinero, soy deportista, tengo lo que quiero. ¿En dónde necesito a Cristo? Y entonces me levanté de la mesa y lo dejé hablando y me fui y les dije, no quiero saber nada de ustedes. Le dije a mi familia. Y en la semifinal del fútbol estaba yo a mitad de partido y de repente en una jugada estaba yo viendo, yo me burlo al contrincante, le presento el balón y cuando ya me voy a ir, el chavo suelta una patada durísimo. No me da, porque yo había quitado el balón, pero llevaba tanta fuerza su patada que por la inercia él gira y se cae. Entonces, ¿en dónde crees que cayó? Yo iba avanzando y su espalda cayó aquí. Y todo el peso del jugador me partió la pierna. Fue un dolor tan intenso que yo me desmayé. Y de repente abrí los ojos en el hospital, en el quirófano, como de película literal, ¿no? Y Dios se ha de haber reído diciendo, ¿no que te gustaba la actuación? Ahí está tu novela, mijo. Y yo recuerdo que abrí los ojos, veo al doctor y entonces veo que estoy en el quirófano a punto de entrar a cirugía y le digo, ¿qué pasó? Me dice, te vamos a operar, te destruyeron la rodilla, ligamentos cruzados posteriores, cartílago, hueso, todo se pulverizó. Y yo le dije, oiga doctor, ¿en cuánto tiempo me voy a recuperar? Porque me tengo que ir a Argentina otra vez, planificando mi vida y poniendo mi felicidad en lo banal, en mi trabajo, en mi talento, en lo que es efímero. Y ahí retumbaron las palabras de mi papá cuando él me decía, si tú pones tu felicidad fuera de Cristo, todo se puede caer. Y en ese momento el doctor me dijo, Alan, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé si tú puedas volver a caminar. Cuando él me dice esto, mi vida se derrumbó, ¿no? Como hubiera dicho José José, todo se derrumbó. En ese momento yo dije, ¿cómo que no voy a volver a caminar? Y además después de eso me anestesió, ¿no? O sea, fue lo último que escuché antes de despertar otra vez, ¿no? Ay, a lo mejor no vuelves a caminar, buenas noches, duérmete. Y recuerdo que cuando abrí los ojos, yo estaba súper estresado. Yo no sentía las piernas, entonces cuando yo desperté y no sentía mi pierna, de hecho no sentía las piernas, empecé a gritar. Dije, ya me dejaron paralítico. Empecé a gritar, me arranqué los tubos que traía, de hecho me salió sangre porque, o sea, yo me volví loco. Mi mamá entró a sala de recuperación y me dijo, tranquilo, y yo le dije, no puedo caminar, no siento los pies. Me dijo, es normal, trae la anestesia, tranquilo. Después de que me calmaron, me subieron al cuarto y ahí empezó la etapa más difícil de mi vida hasta ese momento. Yo no quería ver a nadie, le dije a mi mamá que no me interesaba nada y lo primero que pensé fue, Dios me falló, Dios no cumplió, Dios es un Dios de amor y a mí me odia porque me tiene postrado en una cama. Y entonces estaban mis amigos, a nadie recibí, a nadie, ni a mi familia, solo dejé que estuviera mi mamá y mi hermano. Y entonces me dijo, llegó tu hermano y quiere subir. Y yo dije, que suba el desgraciado porque le voy a decir todo lo que traigo aquí. Y entonces él entra a la sala del hospital, al cuarto. Y mi hermano, con su vida en la entrada, ¿no?, sonreía. Y entonces yo lo veo y le digo, ¿dónde está tu Dios de amor? ¿Dónde está tu Dios de perdón, de sanación, de levantarme?
de darme una vida plena. Todas estas mentiras que me predicaron en la iglesia, Dios no llegó a la cita conmigo y Dios no me está cumpliendo y Dios me falló. Y mi hermano me escuchaba, se reía, todavía fue, agarró la silla, yo le seguía despotricando y él se sentó, ¿no? Y yo decía, y es que Dios, y me dijo, ¿ya acabaste? Ya. Me dijo, la pregunta es, ¿dónde has estado tú todo este tiempo? Me dijo, ¿quieres saber dónde estaba Dios? Al filo de la montaña, como el padre al hijo pródigo. Me dijo, te he esperado 10 años. 10 años de tu vida ha estado saliendo. Has escuchado predicaciones, tenías la palabra de Dios, tenías a mis papás orando por ti, a mí orando por ti, predicándote a Cristo. 10 años el Señor ha estado esperándote con los ojos llenos de lágrimas a ver cuándo decides regresar. Me dijo, ¿dónde has estado tú? Me dijo, deja de echarle la culpa a Dios, ten pantalones, sé hombre. Decidiste tomar tu vida en tus manos. Me dijo, enfrenta las consecuencias. El hombre peca contra Jehová y luego se irrita su corazón. Me dijo, sé hombre, Ana. Me quedé frío, me quedé callado. Me dijo, ¿quieres saber dónde está Dios? Y entonces abrió la palabra de Dios y me leyó el capítulo del hijo pródigo y me dice, hoy Dios está esperando a que regreses. Y le dije, salte de este lugar. Mi hermano se fue, yo me quedé con mi rencor y recuerdo que regresé a casa. Estaba en rehabilitaciones esperando a ver si iba a poder caminar o no. Yo decía, ¿de qué me sirvió ser actor? ¿De qué me sirvió ser conductor, cantante, futbolista? Hoy me quiero suicidar. Si yo no vuelvo a caminar, yo decía, me voy a quitar la vida. Y obviamente, a lo mejor para las personas es, Alan, no seas exagerado, ¿cómo te vas a suicidar nada más porque no podías caminar? Entiende una cosa, cada quien basa su felicidad en diferentes cosas. Yo no sé si tú tienes tu plenitud en una pareja. Hay personas que dicen, cuando yo encuentre al hombre de Dios o a la mujer de Dios, o si no eres cristiano igual, cuando yo encuentre el amor, entonces voy a ser feliz. Te quiero hacer una pregunta, ¿cuántas veces te han roto el corazón? ¿Es padre que te rompan el corazón? ¿Es bonito sentirte usado, usada? ¿Es padre decir, por qué esta persona que amo no me hace caso? ¿Por qué esta persona que le entregué mi corazón me dio la espalda o me puso el cuerno? ¿Eso es padre? Entonces, ¿la felicidad está en el amor? Te pregunto. No, porque el amor es efímero, porque tú no controlas lo que va a pasar en tu corazón y en el corazón de la otra persona. Ok, Alan, entonces yo pongo mi felicidad en el trabajo. Mientras yo tengo un buen trabajo, voy a estar bien. Ok, eso está padre. ¿Y si el día de mañana tu empresa cierra? O sea, hay recorte de personal. Pero es que yo soy el dueño. ¿Sabes cuántos dueños conozco que han tenido que perder su empleo o su negocio? Y entonces, si ya no tienes tu trabajo, ya no tienes felicidad. ¿Estás de acuerdo? Si tú pusiste tu felicidad en el trabajo y te lo quitan, adiós. No, bueno, Alan, pero en el dinero, si yo hago buen dinero, entonces voy a ser feliz. ¡Qué padre! Órale, está bien. ¿Y si te quedas sin dinero? ¿Cuántos artistas o cuántas personas multimillonarias no conocemos en reportajes, historias verídicas, que de tener imperios se quedaron en la calle por un fraude, por drogas, etcétera? Entonces, si tu felicidad está basada en el dinero y te lo quitan, miserable de ti. Mi felicidad estaba basada en mi talento, me lo quitaron, miserable de mí. Y el ser humano se la vive pensando en qué haría si yo tuviera, ¿sí o no? Ayer les decía, ¿cuántos de ustedes han pensado en qué harían si se ganaran el Melate? Levanta tu mano. ¿A poco soy el único animal que piensa eso? La verdad, si te dijeran, te voy a dar 10 millones de pesos, ¿nunca te has imaginado qué harías con ese dinero? ¡Claro que sí! ¡Todos! Y si no, el Melate dices, no, si yo tuviera una herencia, no, si yo tuviera tanto, no, si yo fuera fulanito de tal, y te gastas el dinero que no tienes. Estás planeando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para tener propósitos. La pregunta es, ¿en dónde está tu propósito? En donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu corazón está en lo terrenal, se va a acabar y se va a desmoronar, porque lo terrenal es temporal. Cristo es eterno. Solo Cristo es eterno. Es muy fácil, Alan. Pon tus sueños en lo eterno, pon tu confianza en Dios y entonces nunca te va a fallar.
Y recuerdo que en algún momento yo estaba desesperado, estaba en silla de ruedas, no podía caminar. Y yo seguía pensando, Dios me falló. Dios me falló a mí, Dios me odia porque yo estoy en silla de ruedas. Y entonces mi hermano, veo que un día se está arreglando muy pipirisnay, se está poniendo camisa, se está poniendo gel, y yo dije, este va a una fiesta, que me lleve. Y entonces dije, como en los viejos tiempos, ¿no? Dije, sí, como antes. Y le digo, ¿a dónde vas? Y me dice, voy a la predi de jóvenes. Y yo, ugh. Pero me sentía tan desesperado de estar en casa que dije, mira, ya que me saquen como perro a orear, está bien. Le digo, llévame. Y obviamente me dice, ¿en serio? O sea, imagínate la oveja negra, ¿no? Casi el ángel caído de la casa diciendo, a ver, llévame a la predi. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Todos. No, consíguele la silla de ruedas, vamos a pedir un carro más grande, no sé qué tal. Todos se movieron y yo echadote, ¿no? Y diciendo, claro, que les cueste. Un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y entonces recuerdo que llego a la iglesia, obviamente llegamos tarde, era una iglesia muy parecida, con un centro así, y entonces el pastor ya estaba predicando, ¿no? Y me acuerdo que entró en una silla de ruedas, y yo odiaba a los cristianos, porque yo conocía cristianos con mal testimonio. Y de repente entro y el pastor ve a alguien en silla de ruedas y dice, ay, a ver, pásense hasta adelante y pónganlo aquí para que no lo vayan a lastimar. Y obviamente todos voltearon a verme y yo decía, trágame, tío, ¿por qué? O sea, lo último que quería es que me vieran con puro ñoño. Yo decía, no. Yo veía a los cristianos como los ñoños de la sociedad. Y entonces iba entrando y además ya sabes, ¿no? Vas entrando y todos, bienvenido hermano, ¿cómo estás hermano? Y yo decía, hermano, pues qué travesuras hizo mi papá. Y todos me saludaban, hola hermano, y yo con una cara de odio. Ya después me lo platicaron mis amigos. Y entonces me pone hasta adelante y yo con mi jetote, ¿no? Y entonces estaba ahí, ay, pastor Alan dijo jetota, sí, así la tenía. Y entonces estaba ahí y de repente mi hermano lo sientan hasta allá y el pastor empieza a hablar de la oveja perdida. ¿Has escuchado esa parábola? Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que el pastor está dispuesto a abandonar a las 99 por rescatar a uno. Esa enseñanza yo ya la sabía, pero el pastor da un cambio en la historia y dice, tú sabes por qué las ovejas, cuando ves ese cuadro en casa de la abuelita que está el pastor con la oveja en los hombros, ¿sabes que es real? Y yo dije, no sabía. Dijo, ¿y sabes por qué la trae en los hombros? Porque en la vida real, cuando un pastor encuentra a la oveja, le fractura la pata. Y yo con mi pata así. Entonces yo volteé a ver a mi hermano y dije, tú desgraciado, tú le dijiste, ¿no? Y yo volteaba a ver a mi hermano que estaba allá y mi hermano de la silla me decía, claro, Dios me estaba hablando. Y entonces, imagínate la tensión en la iglesia. Imagínate la tensión. Dice el pastor, entonces cuando el pastor encuentra a la oveja, le fractura la pata y la carga. El silencio y el Alan grita, pues qué mala onda el pastor, ¿no? Y toda la iglesia fue de... ¿Qué va a hacer el pastor? Y entonces el pastor me apuntó perfecto, que iba hacia la izquierda, y se volteó y me dice, no, todo lo contrario, o sea, es por amor. Y yo dije, no entiendo su manera de amar. Me dijo, la oveja es necia, se descarrila. Dios le habla, el pastor le habla y la oveja no hace caso. Y entonces se va y su vida corre peligro porque afuera está el lobo, que es Satanás, que son tus amigos, que es el antro, que es el alcohol, que es la pornografía, que son las fiestas, que son las malas amistades. Y el lobo no tiene piedad. El lobo se traga a la oveja, la mata. Su intención es destruir tu vida. Satanás tiene el propósito de destruir tu vida. ¿Por qué el pastor le rompe la pata? Porque entonces la oveja se vuelve vulnerable. El pastor la carga y se la lleva, pero viene una parte hermosa. Dice, no solo es para que lo siga, porque el pastor la podría agarrar y llevársela. Cuando la oveja fue fracturada, tiene que ser restaurada. Dijo, y entonces el pastor le acomoda la pata y en este tiempo de sanación, dijo, la oveja tiene que estar a la cama del pastor. Decía, esto es real. Y entonces el pastor la acaricia todos los días y le habla todos los días por amor.
Dijo, y entonces lo que sucede es que la oveja aprende a identificar la voz de su pastor, no se vuelve a alejar y preserva la vida de su oveja. Él dijo esto y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Yo sabía que Dios me había amado tanto que había tenido que frenar mis sueños de actor, mis sueños de futbolista por amor. El pastor dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Mi orgullo era tan grande, tan tonto, era tan ciego y tan ignorante que yo dije, no. Pero algo había simbrado mi corazón. Recuerdo que salí de esa predicación tan tocado y me dijo mi hermano, ¿qué te pareció? Y le contesté, pues no está tan chido. Pero yo por dentro, mi corazón ardía. Y entonces recuerdo que le dije, llévame a otra prédica. ¿Ok? Regresamos al siguiente. Y después de 3 predicaciones, el pastor habló del ciego Bartimeo. Y en esta enseñanza dice que él iba pasando, Jesús iba pasando y el ciego empezó a gritar. Bartimeo gritaba, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo es un Alan, alguien ciego, alguien que no podía ver, alguien necesitado, desesperado, diciendo, Cristo no pasa, Cristo no llega, no veo por dónde. Me dijeron que había un Salvador, alguien que puede hacer un milagro en mi vida y Cristo no pasa. Y cuando se entera que Cristo va pasando, ¿tú sabías que en la ley judía, abajo de la cadena alimenticia hasta el final, estaba la viuda y los mendigos? Era alguien que no tenía oportunidad. Bartimeo decía, yo no tengo quien me acerque. Si este hombre no se detiene, mi vida va a carecer de sentido. Y él gritó. Y si tú lees este pasaje, dice que la gente le decía, cállate. Y ahí está Satanás. ¿Por qué clamas a Dios? Ya llegó tarde tu vida. ¿De cuántos años tienes? Ya no eres futbolista, ya no eres actor. Cristo ya pasó. Y está el diablo metiéndote en la cabeza. No grites, no vale la pena. Cristo no te está escuchando. Por eso te preguntaba, ¿cuántas veces has orado por tu matrimonio, por tus hijos, por tu salvación, porque quiten un pecado de tu vida? ¿Cuántas veces te has arrodillado? ¿Y cuántas veces parece que no hay respuesta, cierto? Y parece que Dios no escucha, ¿cierto? Y parece que Dios está lejos, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que en medio de la multitud, donde nadie se hubiera detenido a escuchar a este ciego, Cristo se frena, hace un alto total y dice, háblenle. Había miles de personas con necesidades, pero para Cristo eres único. Tu necesidad es valiosa, tu sentir es valioso. Lo que traes cargando le importa. El pecado que no te deja estar pleno le importa. La prueba que estás pasando le importa. Y hoy Cristo este día se detiene y te dice, ven, dime qué necesitas, qué te aflige, que no te deja avanzar, que no te deja crecer espiritualmente, que no te deja ser ese siervo y esa sierva entregado a Cristo. ¿Qué te detiene? La fiesta, el alcohol, la pornografía, el sexo, los pleitos, las groserías, el miedo, el suicidio. ¿Qué te detiene? Ven, dímelo. Y entonces Alan llegó con Cristo caminando y dice la palabra que Bartimeo deja su capa. ¿Y qué tiene una capa? Era su todo. Era todo lo que tenía, era su patrimonio. Con ella se cubría del sol en las mañanas y en las noches del frío. Él dejó todo para llegar a Cristo. Dijo, si yo no renuncio a todas mis ideas y a todo lo que soy, se puede ir la oportunidad de mi vida. Tienes que tirar todas tus credenciales. Tienes que tirar todas tus creencias, todo tu orgullo. Hoy, iglesia, te invito, tíralo. Hazlo a un lado. Deséchalo. La historia es maravillosa por el final. Llega
este ciego, y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Y tú podrías decir: neta, Señor, no estás viendo al pobre ciego, no necesitas ser Dios. ¿Por qué le preguntas si estás viendo que no ve? ¿Por qué crees que Dios te pregunta? Oye, Señor, pero tú ya sabes lo que necesito. ¿Sabes? Yo en las pruebas más difíciles de mi vida me he volteado y le he dicho: ¿por qué las permites? ¿Por qué dejas que pase por esta prueba? Estoy en medio del horno. Tú ya sabes lo que necesito. Tú ya sabes mis temores. ¿Por qué me dejas estar en medio del fuego? Tú eres Dios, tú me puedes sacar con que lo ordenes. ¿Por qué le pregunta? Porque Dios necesita que reconozcamos que necesitamos. Y entonces Él le dice: ¿qué quieres? Y Bartimeo le pudo haber dicho: Señor, quiero una casa en lo más alto de Jerusalén, quiero ser del Sanedrín. Y Dios le diría: ¿neta? Bueno, ese es mi Jesús, ¿no? En la forma actual. ¿Neta, Bartimeo? No la vas a ver. Tienes razón, Señor, dame a la mujer más guapa de las judías, dame a la hija más hermosa que tengas. Y Jesús le puede haber dicho: a quien te dé no la vas a ver. Sé honesto. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas una pareja emocional? ¿Necesitas más dinero? ¿Necesitas ser más popular? Dice la palabra: busquen la sabiduría al Señor y todo lo demás les será añadido. Dios no está peleado con las riquezas, Dios no está peleado con la prosperidad. Dice: búscame a mí, y eso es un regalo extra. Y Bartimeo le dice: Señor, yo necesito ver. Tú y yo tenemos que ser honestos y decirle: Señor, yo estoy o en pecado, o en una prueba, o atorado, o tengo miedo, o no sé cómo avanzar. Sé honesto. Y dice que Cristo le dice primero: vete, tu fe te ha salvado. Y después Él recobra la vista. Cuando yo escuché esta predicación, llegué a mi casa sabiendo que yo no podía seguir viviendo de Cristo. Y entonces, esa noche, en la intimidad, le dije: Señor, yo te he rechazado. Señor, yo he blasfemado tu nombre, te escupí en la cara, me presentaron tu salvación y abiertamente decidí rechazarte. Y hoy no puedo con mi vida. Y yo le dije: Señor, si tú eres justo, tú no tienes que perdonarme, tú no deberías perdonarme. Le dije: pero tu palabra dice que eres fiel y que tú perdonas y que tú restauras y que eres un Dios de segundas oportunidades y que eres un Dios que no se complace en la maldad, pero que eres un Dios de los vivos. Y yo hoy estoy muerto y quiero estar vivo. Y yo le dije: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Los talentos que tengo tú me los diste. ¿Tú crees que a Dios le importa qué tan bonito cantas? ¿Qué tan inteligente eres? ¿Cuánto sacas de calificación? ¿Qué tan buen esposo eres? ¿Qué tan buen hijo eres? ¿Tú crees que a Dios le importa? No. Dice: todo eso, todo lo bueno yo te lo he dado. Le dije: Señor, yo no tengo nada valioso que darte. Lo más valioso que tenemos, ¿qué es? ¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Qué es lo más valioso? No escucho. La vida. La vida no se compra con nada. Y yo le dije: Señor, lo más valioso que yo tengo es mi vida. Hoy te la entrego. Le dije: vida por vida. Tú la diste hace 2000 años. Es lo único que te puedo ofrecer que valga algo. Y es maravilloso. Porque el Señor no había llegado tarde. Estaba esperando una confesión de amor. Y entonces ese día, cuando yo juré que Dios estaba llegando tarde y que me había fallado, lo único que hizo fue extender su mano y recibirme con los brazos abiertos. Y lo único que hizo Cristo esa noche en mi vida, cuando yo llegué y le dije: Señor, yo no soy digno. Cristo seguramente, como el Padre al Hijo, lo escuchó y dijo: sí, efectivamente, tú no eres digno. Y le dije: Señor, yo no puedo ser llamado tu hijo porque pequé contra ti. Y Dios diría: efectivamente, Alan, pecaste,
me rechazaste, blasfemaste mi nombre, decidiste darme la espalda. Y cuando yo le iba a decir, Señor, hazme como a uno de tus jornaleros, Cristo dijo, no, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice Salmos 2. Y entonces el Señor dijo, quítenle las vestiduras. Yo no sé qué vestiduras estés cargando este día. Yo no sé si tus vestiduras estén llenas de pecado, estén rotas, estén sucias. Hoy Dios te quiere cambiar esas vestiduras. Hoy Dios te está diciendo, tú eres mi hija, yo quiero limpiarte. Y Cristo diría, traigan el mejor vestido. El vestido es señal de que Dios te quiere dar y te puede dar un corazón limpio. Alan, aún si ya conozco a Cristo, sí, si tienes que renovarte, hazlo. Y el anillo, dice, traigan el anillo. ¿Qué representa el anillo para el Señor? Símbolo de que eres su hijo, su amado, su amada. De que no importa los pecados que traigas, de que no importa lo que Satanás te susurre, de que no importa si te dicen tú no eres suficiente, tú eres un pecador, tú no vales, tú no sirves, tú no eres famoso, tú no eres un empresario, tú no eres del gobierno, tú no eres un atleta. No importa, tú eres hijo de Dios. Y eso es lo que Cristo te está diciendo. Yo le entregué mi vida esa noche. Y para cerrar esto, te quiero compartir la parte más increíble. Alan, todo se volvió color de rosa. No, empezaron las pruebas. Al yo hacerme cristiano, me corrieron de TV Azteca por ser cristiano. Y de todo lo que yo había logrado, cuando se enteraron de que yo le había entregado mi vida a Cristo, yo fui a decirles, oye, ya no quiero hacer escenas de sexo, ya no voy a decir groserías. Y en ese momento me quitaron el trabajo y yo me quedé sin trabajo 3 años y medio. 3 años y medio donde yo leía mi Biblia todos los días. 3 años y medio donde yo oraba todos los días en cama. 3 años y medio donde de tener mi departamento en mi casa vivía en un cuarto y comía una lata de atún al día. No es broma, no es mentira, no es una novela. 3 años y medio donde yo decía, Señor, ¿en dónde estás? Y yo decía, Dios me abandonó, Dios me jugó una mala broma. ¿Ya como cristiano? Sí, ya como cristiano. Y yo decía, el Señor se olvidó de mí. Y yo repetía los salmos. En esos 3 años y medio, no sé cuántas veces habré leído salmos, repitiendo las palabras de David. Señor, he inundado mi cama con lágrimas, mis huesos están quebrantados, mi enemigo me ha humillado. Pero al final de cada salmo, David termina diciendo, pero tú eres mi roca en la salvación, tú eres la fortaleza de mi vida, mi roca, mi escudo, mi libertador. Y todas las veces que yo decía, Señor, estás llegando tarde, si tú estuvieras aquí no me habrían corrido, Dios desde arriba llorando seguía trabajando y preparando mi corazón. Llorando, Alan, sí, llorando. Y si tú has leído la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, dice que los llevaron al horno. ¿Te has sentido en el horno de fuego? ¿Has sentido que la vida no se puede seguir? En la vida no se puede seguir, aún con Cristo. Los amigos de Daniel, estos 3 hombres, creían en Dios y aún así fueron llevados al horno, ¿sí o no? Yo estoy seguro que cuando iban caminando al horno de fuego, estos 3 hombres iban orando, clamando y diciéndole, Señor, haz un milagro, que no abran esa puerta, que el horno no se encienda, Padre, que les corten el gas, lo que sea, haz un milagro. Te pregunto, ¿el horno encendió? ¿Cuántas veces te has sentido clamando y diciendo, Señor, no prendas el horno, por favor, sea donde voy, no prendas el horno? Y el horno se enciende, y no solo se enciende, dice que lo calentaron 3 veces más, 3 veces más. Y ahí está Satanás. No solo vas a entrar a la prueba,
te voy a despedazar. Y yo clamaba durante esos 3 años y medio: Señor, no me abandones, ¿dónde estás? Mejor me voy a regresar a Egipto, mejor me voy a regresar al mundo, porque tú no apareces. Y luego llega Cristo en su infinito amor a demostrarte cuánto te ama. Y entonces dice la palabra que son echados. ¿Te imaginas lo que habrán pensado ellos cuando abrieron la puerta? Ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos no sabían el desenlace del capítulo. Hoy tú lo lees y dices: gloria a Dios, Señor, amén. Ellos no lo sabían, ellos estaban muertos de miedo, porque dijeron: el Señor no nos escucha, no nos va a librar, pero aún así alabaré el nombre de mi Dios. Y dice que fue hasta que estaban en el horno que Cristo caminó. Dios nunca llega tarde. Dios no ha llegado tarde a tu vida. Si estás en una prueba, Dios no ha llegado tarde. Te está cuidando, está trabajando en tu corazón, lo está utilizando para un propósito mayor, para que seas un testimonio vivo de su grandeza y de su poder. ¿Lo crees? Dios puede utilizar tu circunstancia, tu dolor, la prueba que estás atravesando, para glorificar su nombre. Alan, ¿tú creías que Dios lloraba cuando te veía así? Sí. ¿Sabes por qué? Porque dice que en Juan, otra cita a la que Jesús llegó tarde, Juan 11, Lázaro. Y dice que el Señor llegó y Lázaro había muerto. Y entonces María, pon tu nombre ahí, pon tu nombre ahí. Y entonces Alan, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole, pon tu nombre nuevamente. Alan, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, yo no habría pasado esta prueba. Si tú hubieras estado presente, yo no estaría sufriendo esto que está pasando en mi vida. Si tú hubieras llegado a tiempo. Adelante dice en el versículo 35, Jesús lloró, se conmovió. A Jesús le duele cuando tú y yo sufrimos. Él no espera que lo entiendas, espera que le creas. Se llama fe. Se llama fe. Y la fe es lo único que necesitamos para transformar al mundo. Alan, no necesito ser rico, no necesito ser el mejor predicador. Yo soy pésimo predicando. Soy pésimo predicando. Yo tiemblo cuando me invitan a predicar. Yo lo que hago es cantar. Y cuando me dicen, ¿puedes compartir algo?, tiemblo de miedo, porque digo, Señor, soy un imbécil. No sé cómo decirlo, no sé si voy a hablar bien, no sé si la gente lo va a entender. Es maravilloso, porque entonces tengo que llegar a los pies de Cristo y decirle: haz todo tú, Señor, haz todo tú. No me permitas estar a mí ahí enfrente. No, que no me escuchen a mí, porque se van a aburrir y se van a ir. Dios tiene el control de tu vida, y en medio de las pruebas Él jamás va a llegar tarde. Era lo que yo te quería compartir el día de hoy. Dios nunca llegó tarde. El día que yo estaba desahuciado de mi trabajo, el día que dije no hay nada, me hablaron de un programa y me dijeron: Alan, queremos que seas conductor. Y yo les dije: no puedo, porque soy cristiano, porque no digo groserías, porque no hago albures, porque bla, bla, bla. Y después de que terminé de hablar, me dijeron: es lo que estamos buscando. Yo dije: ¿en serio? Sí, es un nuevo programa y queremos que compartas esa fe a nivel nacional, en tele secular, no tele cristiana. Y Dios me regaló lo que pensé que no iba a llegar. Dios me dejó estar en la tierra prometida, no por ser un buen hijo de Dios, sino por su gracia, por su amor, porque Dios nunca falla y Dios nunca llega tarde. Ya tienes la respuesta del título de esta prédica. Dios no falla y Dios no llega tarde. No tengas miedo si estás pasando por algo. Si hoy tú estás atravesando por un momento difícil, Alan, no sé si seguir a Cristo, estoy muy joven y estoy pasando por cosas difíciles en la escuela, me presionan. No va a cambiar, no te hagas la víctima, no va a cambiar. Cuando llegues al trabajo va a ser igual, y cuando tengas un matrimonio va a ser igual. Decide vivir para Cristo hoy.
Decide arrojar tu capa como Bartimeo y correr a los pies del Señor y decirle: Señor, necesito ver. Y entiende que Cristo te va a librar en el horno de fuego, o aún si estuvieras sepultado, Dios va a mover esa roca de tu vida y te va a decir: levántate y anda. Ponte de pie, levántate y dile: Señor, solo necesito escuchar tu voz. Y hoy Cristo te dice a ti y a mí: levántate y anda, no tengas miedo. Alan ha seguido pasando por pruebas, muchas pruebas. Ahora mismo estoy viviendo una de las pruebas más difíciles en mi vida. ¿Y es fácil? No. Siempre hay miedo. Pero después recuerdo estas palabras y estos versículos y recuerdo de dónde me rescató el Señor, y entonces me siento invencible. Y entonces recuerdo que no peleo yo, que Cristo pelea por mí. Y entonces me siento como un David que, aunque falló y pecó, Cristo le dijo: no te preocupes por Goliat. Cuando David enfrenta a Goliat, ¿te has dado cuenta de algo en la Escritura? David no le pregunta a Saúl: ¿qué tamaño tiene Goliat? ¿Cuánto mide? ¿Sabe usar la espada? Para ver si llevo un escudo. ¿Sabe usar la lanza? Para ver si yo llevo mi galla. ¿Sabe usar? ¿Qué sabe usar Goliat? ¿Es fuerte? ¿Es un hombre de guerra? David le preguntó eso. Y ahí está Saúl, ahí está el mundo diciéndote: échale ganas, pórtate bien, no hagas aquello, no hagas esto, no te juntes con las personas, no, bla, bla. Le pone la armadura, ¿te acuerdas? Te voy a proteger en las fuerzas del hombre. Y David le dice: no, Señor, quítame esto, no lo necesito. ¿Por qué crees que David no pregunta cuánto mide Goliat? Porque a David no le importa quién tiene enfrente, sabe quién está detrás de él, sabe quién pelea sus batallas. David no llegó a pelear en el nombre de David. Él dijo: hoy vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy la palabra que estás recibiendo es en el nombre de Jehová. Yo espero que tu corazón sea alentado como ha sido alentado el mío. Las predicaciones que uno da siempre son para el que está aquí arriba, para recordarme y el día de mañana pararme y decirle a la gente: Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde, nunca ha fallado en una cita conmigo y no lo va a hacer hoy contigo. Cierra tus ojos.